Buenas tardes, nuestro proyecto es el cañón de Gauss, se desarrolla dentro del curso de campos electromagnéticos de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, el proyecto que seleccionamos para desarrollar dentro del curso fue el cañón de Gauss. El cañón electromagnético de Gauss es capaz de disparar un proyectil metálico a grandes velocidades. Esto se logra mediante la aplicación de un campo magnético muy fuerte en un corto lapso de tiempo, lo que hace que el material se polarice y salga. Bueno, la idea de la bobina y el proyectil es que la bobina funcione como un electroimán y el proyectil metálico se polarice también, creando un polo norte, un polo sur, como vimos en la diapositiva anterior. Eh, Eso hace que el proyectil se acelere y salga disparado. Dentro de los fundamentos teóricos encontramos algunas leyes que utilizamos para describir el comportamiento del cañón de Gauss. Básicamente fueron las mismas que utilizamos en la clase de campos electromagnéticos, como la ley de Gauss, la ley de Faraday y la ley de Ampère, que describían el comportamiento del cañón. Los parámetros del diseño. Bueno, algunos parámetros que tuvimos en cuenta para la fabricación del dispositivo fueron una longitud de 6 centímetros, número de vueltas 150, el radio del cañón como tal 0.5 centímetros, el mu del metal del proyectil fue 1500 y los diferentes parámetros que vemos en la presentación. Bueno, en los cálculos empleamos todas las ecuaciones que vimos en la clase de campos electromagnéticos y calculamos el campo magnético en el aire y en el metal. Calculamos la inductancia de la bobina, la energía almacenada en el inductor, la energía almacenada en los condensadores que fue 160 joules aproximadamente, la resistencia asociada al inductor, la resistencia del circuito experimental para calcular el tiempo de descarga del dispositivo como tal, el flujo magnético en el aire y en el proyectil y el alcance que tuvo el proyectil cuando hicimos las pruebas fue en 9 metros más o menos y el tiempo de descarga del cañón es 17.1 milisegundos. Bueno, utilizamos un dispositivo para simular el comportamiento del cañón como tal, se llama Barry RLC simulador. Entonces colocamos los parámetros que hemos encontrado teóricamente y vemos que el comportamiento de la corriente es similar al que calculamos experimentalmente. Nuestro diseño se ha separado en tres partes fundamentales: un circuito conmutador y elevador de tensión, un circuito rectificador y multiplicador, y el circuito de salida que corresponde como tal a la bobina y al cañón como tal. La primera parte, el circuito conmutador, este circuito se encarga de, a partir de una señal DC, generar una señal alterna con ayuda de un transistor y de un juego de resistencias y capacitor. Este voltaje conmutado se entrega hacia el flyback, que se encarga de elevar la tensión. El siguiente paso es el circuito rectificador y multiplicador, que tiene como entrada la señal anteriormente descrita. Este circuito se encarga de multiplicar por un factor más la señal, de manera que se obtenga una señal de alta tensión. Esto se logra con un juego de diodos. Bueno, para el circuito de salida ya como tal del cañón, se pueden ver los dos capacitores que se usaron. Fueron dos capacitores de 2200 microfaradios a 450 voltios. Se usó también un interruptor electrónico activado por una pequeña tensión, aparte de los condensadores, y se puede apreciar la inductancia de la bobina del cañón de 34.16 microhenrios, que fue lo que se calculó. Bueno, a continuación vemos el circuito completo, con los LEDs indicadores, la parte de elevación, la de multiplicación y la de disparo. Este circuito nos provee más o menos 220 voltios y posteriormente aquí se ven los capacitores azules, que es la etapa de rectificación y multiplicación de voltaje. Después de esta etapa el circuito nos da 450 voltios aproximadamente.
Bueno, para complementar, vamos a explicarles algunos avances que hay con respecto al cañón de Gauss para el futuro. Una de las implementaciones que se piensa para el futuro es lanzar naves espaciales a grandes velocidades. El problema que se halla en esto es que puede llegar a destruirse la nave como tal porque es una aceleración demasiado fuerte en poco tiempo. Otro de los avances que nosotros encontramos fue la fabricación de armas. La única como deficiencia que se encontraba era que cuando llegaba a cierta velocidad las balas se desviaban. Finalmente tenemos unas conclusiones acerca del curso y este proyecto, las referencias que empleamos y agradecemos por su atención.